Amigos televidentes, oyentes, hermanos migrantes, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Muy buenas noches. Vamos a seguir analizando, como lo hemos venido haciendo desde el día lunes, el resultado de la consulta popular y, por supuesto, qué puede pasar o qué debe pasar de hoy en más. El invitado es el abogado Carlos de Tomaso Rosero. Él es constitucionalista, catedrático de Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo, especialista en argumentación jurídica y columnista de opinión de Diario El Universo. Carlos, gracias por venir. Gracias por la invitación. Ya deben estar hartos de los constitucionalistas. Ya ahorita ya prefiero proponerme ahí en melexista, ¿no? Bueno, eso es menos. Sí. Bueno, Carlos, qué buen punto. En este programa hicimos lo posible para que los ciudadanos voten informados y hemos invitado y analizamos mucho tiempo antes los pros y los contras de una nueva constituyente, etcétera. Ahora ya tenemos un resultado. ¿Cuál es el primer análisis de Carlos de Tomaso de lo que pasó? Yo considero inesperado, porque muchos, los más optimistas pensaban en el 4 sí, 0 no, otros 2 sí, 2 no, pero nadie que pierda en las 4 preguntas. Yo lo primero que quiero resaltar, porque quiero ser justo, es resaltar algo. El presidente Noboa, toda consulta es un riesgo, ¿no es cierto? Y es un riesgo porque las consultas pueden desviarse a cualquier punto, en cualquier momento, y se sabe que es un riesgo. Yo creo que el presidente Noboa es un presidente que toma riesgos. Yo prefiero un presidente que tome riesgos a esos presidentes inertes que no arriesgan nada. Y toman riesgos sabiendo que hay costos políticos. El primer riesgo que tomó el presidente fue sacar el subsidio del diésel. Y paralelamente convocar una consulta popular, eso es desafiar la gravedad política. Y en medio enfrentar el paro. Por eso es como desafiar la gravedad. Pero ¿qué analista económico no te decía que hay que hacer eso? ¿Y qué analista constitucional te decía hay que hacerlo de la Constitución? Él toma la decisión arriesgando su patrimonio político, vamos a decirlo así. Y eso creo que hay que destacar hoy, que todo el mundo está haciendo leña del árbol caído. Yo destaco que yo prefiero un presidente que tome riesgos en función del país, pese a que pueda tener un costo político. Pero no fue un problema de timing, Carlos. Nunca hay un momento adecuado, tampoco, porque decían, no, ¿por qué no lo hizo al principio? Y fíjate que él optó por la opción democrática. Mira, intentemos no ir hacia ese punto, intentemos hacerlo vía legislativa, con el marco que tenemos, y se dieron todas las fricciones legales, etcétera, que se dieron. Yo creo que leer el periódico del lunes es fácil para todos estos generales que salieron ayer, pero tomar decisiones estando en gobierno, tomar la decisión del diésel, que sabes que tienes que hacerla, pero que tiene un costo político, la consulta y el riesgo. Ahora yo digo, hubo muchos errores, incluso estratégicos. Por ejemplo, el poner la constituyente mezclada con otros temas te desviaba la atención y cualquiera de esos otros temas podía tomar volumen como tomó las bases. Fueron elementos distractores, hubo, ¿no? Sí. Fue como una especie de tormenta perfecta de que hubo muchas razones. No hay una respuesta absoluta por qué pasó esto, porque la encuesta marcaba de arranque una buena posibilidad de ganar las 4 preguntas. Claro que sí. Pero se dio una suma de factores. Diésel, ¿no es cierto?, que iba a tener su costo. El movimiento indígena, creo que yo revisé ayer la votación en todas las provincias y ciudades en bloque por el no. O sea, eso es evidente. Entonces, ese es otro factor. La desconfianza de lo desconocido, porque se toma la decisión de no presentar un proyecto y decir, no, ahorita no es necesario, ahorita vamos a votar si quieres ir o no allá. Y esa decisión creo que fue un error. Generó temor, puede ser, ¿no? Porque malo conocido, la gente optó por el malo conocido, que es la Constitución de Montecristi, por no tener con qué compararlo. Las propias reglas del estatuto te marcaban que la regla electoral, solo 80, la forma de elegir, el método, te decía esto va a estar polarizado, y hubo miedo también de gente que gane el correísmo, la mayoría de esa constituyente, eso también generó miedo. Claro. Fíjate que no estamos hablando nada de fondos, pero cosas que afectaron. Pero claro que sí. Luego, Baltra. Yo vi el análisis de redes y fue un elemento explosionador. Y se mencionó, ¿no?, una sola vez, sí, que fue efectivamente una mención del presidente de la República. Después, a los 2 días, eso se precisó, se aclaró, pero de eso
se agarraron los ambientalistas. Fue un antes y después. Fue la bandera del no. Sí, y se activaron los ambientalistas, Jimmy, con una campaña súper original. Por primera vez hubo una campaña digital al frente, original, con el cóndor animado, con la tortuga animada, con un nivel con gente famosa de Hollywood. O sea, se armó y fíjate, se desvió la atención hacia allá. Hubo otra declaración, otro tema que fue protagonista. Yo digo, los protagonistas ocultos de esta consulta. La privatización del IES, que nunca hubo la privatización ni comentario, pero se entendió y fue Bloom, privatización. La gratuidad de la educación. El pasar de corte constitucional a sala, eso de sacar la corte en cierto ambiente nostálgico o cierto ambiente de opinólogo, no gustó. Bueno, todo eso fue lo del no y muy poco argumento por parte del sí. Es decir, porque en toda campaña se debate, pero creo que hubo muy flojas vocerías, con excepciones, ¿no? Como José de la Gasca, el propio presidente que hacía vocería, pero el resto eran vocerías que los del no te comían como sándwiches de mediodía. Quizá eran demasiado cargadas a lo político, ¿no? Y faltó un poco más de una explicación, porque, a ver, conversamos contigo y con muchos constitucionalistas, penalistas, y uno va entendiendo, y hay elementos para conversar, para discutir, sí. Pero no solamente el tema político. Pero no es fácil, Jimmy, no es fácil, no era fácil explicar. ¿Cómo tú puedes...? Más fácil es, por ejemplo, es promocionar el no que la sí. famosa pregunta de ¿por qué dices que esta Constitución es prodelincuencia cuando la Constitución tiene... del artículo 12 al 82, una carta de derechos gigantesca que no le tiene ninguna constitución? No es fácil explicar. 99 derechos. Y si tú no sabes, o sea, no tienes el contenido, no lo vas a poder explicar, y por eso vimos esas imágenes de algunos de band. Aquí está la constitución, dime qué artículo, y no sabían, ¿no es cierto? No tenían cómo responder, porque era un tema de conocimiento profundo de quienes vivimos el constitucionalismo. Perfectamente lo podemos explicar, las deficiencias que tiene y cómo salen los criminales con las deformaciones del habeas corpus correctivo que gracias a una sentencia que hubo de la Corte, porque eso sí es cierto, lo que es difícil explicar, pero eso es cierto. Es que si no estás en ese mundo con contenido, no lo vas a poder explicar y te puedes quedar así como frío. Entonces, lo que digo yo es que hubo mucha discusión desviada, pero que afectó electoralmente, ¿no? Y sumado a un descontento tal vez también, claro que ¿no es sí, cierto? Claro que sí. Que hay que verlo. Y yo creo que acá se jugaba una guerra de miedos, el miedo a no hacer nada y que la criminalidad nos envuelva, pero el miedo a lo desconocido también. Y entonces, también había un elemento, Carlos, que no sé si coincidiremos, pero esta era ya la tercera elección del año. Primera vuelta, segunda vuelta, otra elección, y habrá gente que diga, bueno, y otra vez. Ayer lo decía una compañera en un programa de El Cansancio Electoral, sabiendo que además del próximo año otra vez, y el siguiente año otra vez, y que todo esto igual causa inestabilidad, porque no sabes finalmente, ¿no es cierto?, hacia dónde ir. Creo que hay que hacer un análisis. Ahora, hay una frase de Rafael Nadal, decía... los triunfos dejan huellas y las derrotas dejan marcas. Y si tú no sabes leer esas marcas, pues no habrás aprendido nada. Entonces hay que de estas marcas que te dejan las derrotas o los fracasos, vamos a decirlo así, que no es el fin del mundo tampoco. No. Pero hay que saber leer, saber reaccionar, saber reconducir el carro y decir, ok, vámonos, escuchemos más, tendamos más puentes. Veamos qué más podemos hacer conjuntamente con otros sectores y poder salir y mirar adelante. Yo lamento, Jimmy, no te imaginas la pena que tengo de haber perdido la oportunidad de hacer cambios en la Constitución. Era fundamental. Llevamos 12 años los constitucionalistas diciéndonos en cada reunión, en cada foro, por Dios, ¿cuándo se nos va a abrir la puerta para reorganizar esto? Frenar esto, pensando en que va a tener la Constitución no es lejana. La Constitución puede ser cercana a la gente, como explicarte que
Hay fondos al 2% de la Unión Europea con 5 años de gracia para financiar plantas de agua potable y Durán no tiene agua potable y no tiene la plata para hacerlo y la Constitución no te lo prohíbe. Permite. No, te prohíbe. Prohíbe. No es que no lo te prohíbe, no puede haber inversión privada en agua potable. Entonces, ese tipo de cosas que no son lejanas a la gente. No, es decir, mañana tienes los fondos, ¿no? Y no hay otra vía que no sea en este caso, una enmienda, una reforma ya, ¿no? Una reforma, pero la reforma termina igual en referéndum. Y hoy en día, solamente la enmienda es el único sistema de modificación constitucional que no termina en una votación popular. Pero justamente por eso, en la enmienda puedes hacer cambios muy menores. Entonces, claro. Y la Corte es la que determina qué cosas enmienda, qué cosas. Entonces, casi todo va a ser reforma o constituyente. Y vía reforma terminas en un proceso electoral que yo creo que hoy está muy a la deriva, a la herida. Así es. Creo que hay que dejarla sanar, claro. Buscar otro momento. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con el marco que tenemos. Carlos, y un asunto antes, tenemos 2 minutos antes de este corte. Yo creo que muchos vimos, déjame incluirme, muy superficialmente lo que pasó en las redes. Muy por encima de lo que pasó en las redes. Pero hubo algo de fondo que definitivamente marcó también, o tuvo un peso en la decisión del no, ¿verdad? Yo pienso que ya tenemos que dejar de mirar a las redes. No, pues es un mundito chiquito. Claro. Una persona que analiza redes, a mí me dijo hace 3 semanas que iban a perder 2 preguntas y hace una semana que las 4 iban a perder y me hizo el análisis de cómo era la conversación en redes, el número de gente interactuando, los comentarios negativos y positivos pro no, pro sí, y eran contundentes, pero yo decía, bueno, esas son las redes. Claro, no, claro. Yo diciendo no, y ayer la llamé y le dije, tuviste toda la razón. Es que a veces pensamos, Carlos, que las redes son solo X. X es la parte para mí indeseable de las redes, pero hay TikTok. No, TikTok, Facebook, en Instagram. y la tienen ellos marcados, esta gente que hace ese análisis, es la primera vez que TikTok sobrepasa en Marcó protagonismo a Facebook, Ah, porque Facebook era la red madre. La red, sí. En la tía le dicen. Esta elección se batalló en TikTok. Y si entonces no estamos en ese mundo, no estamos en la realidad, y por eso yo creo que las encuestas también están fallando. Efectivamente, justo de eso iba a hablar, pero yo creo que ya no hay mucho que decir, porque en realidad sí, las encuestas fallaron, entre otras cosas, porque como en algún momento se ha hablado, y lo hemos hablado también contigo, no se puede llegar ya a todos los rincones de las ciudades más pobladas. No, pero hay que saber. Hasta hay que por entender, seguridad, ¿no? Por eso te decía, el presidente tiene una gran capacidad de manejo de redes a la gente joven, y por primera vez hubo otra gente que tuvo también una muy buena habilidad. Es una batalla que no la vimos muchos, pero se dio. Se dio. Bien, vamos al corte, después de un momento regresamos para conversar con Carlos de Tomaso y un poco ver qué hay de hoy en más. ¿Qué tiene por delante el presidente? Tiene 3 años y medio. ¿Qué cambios tiene que hacer? Etcétera, etcétera. Porque resulta que el mundo sigue, ¿no? No se acabó el mundo el domingo. Ya regresamos. Seguimos en un café con JJ en Ecuador TV con el abogado Carlos de Tomaso. Antes de entrar de lleno a la postconsulta, una observación, algo que he venido viendo una vez que revisamos con otros colegas periodistas, el comportamiento del sí y el no en la consulta. Hay provincias donde la minería ilegal ha cooptado todo, donde el no fue aplastante versus el sí. ¿Crees que efectivamente hay, Carlos, una suerte de economía paralela que hace que también la gente se alinee por una de las opciones, como este caso del no? Sí creo. No creo que es absoluta, no creo que ahí se van a encontrar todas las explicaciones, pero sí lo anoto como un factor. Ya lo habíamos visto en el paro, ¿no? Uh-huh. Que justo en esas ciudades era lo más violento, justo en esas ciudades, pues decíamos, ¿quién está parando todo esto? Y ahora también se vio en las elecciones, porque se genera, pues, evidentemente, esa economía a la que tú llamas paralela, pero que debe tener a lo mejor a mucha gente teniendo ingresos, mucha gente, uh-huh, digámoslo, generando ahí ese empleo en esa actividad irregular.
y puede ser un factor que vale analizar. Que hay que considerarlo como parte de, ¿no? Claro. Sí, también. Claro. Por eso digo, no hay una explicación absoluta. Hay varios. No hay una explicación absoluta, es una mezcla de factores, tormenta perfecta, todo al mismo tiempo, que además se agudizó las 2 últimas semanas, como decíamos. A ver, Carlos, terminó la consulta. Aquí está el presidente Noboa. ¿Ha perdido su capital político o esos 3 años y medio le sirven para cambiar lo que haya que cambiar, lo analizaremos, y recuperar lo que, si se puede decir, perdió, si acaso lo perdió en la consulta? Yo no creo que perdió su capital político para nada, porque todas las encuestas marcan una imagen del presidente muy buena. Creo que se dio esta cuestión de la tormenta sobre las preguntas que presentó. Evidentemente es un golpe, pero no es el fin del mundo. Ahora lo que tienes es que sí asimilar, sí estudiar, sí mirar dónde fue, qué sector, hombres, mujeres, jóvenes, dónde fue el cambio para tomar nota de eso y volver a tomar rumbo. Me parece muy importante que el presidente refresque las mentes, porque una cosa es cambiar de este puesto a este puesto, pero otra cosa es ingresen nuevas mentes, ingresen nuevas ideas, ingresen nuevas estrategias también, ¿no es cierto? Eso, creo que ese punto de inflexión tiene que haber, porque ahora lo que nos queda de marco, que es lo interesante de tu planteamiento, nos queda el marco que teníamos antes de la consulta, es decir, una Corte Constitucional que ya sabemos que es tiene una posición muy firme, en ciertos casos extrema, pero tienes una asamblea y tienes la presidencia, es decir, tienes, vamos a decir, 2 funciones del Estado con gran posibilidad de coordinar un trabajo y una agenda legislativa. Fíjate que Javier Milei, ¿dónde está su revolución? Él la llama la revolución legislativa. Él está preparando un paquete de normativo, cambio al Código Penal, cambio al Código de Comercio, cambio a las leyes. Bueno, lo que nos permite este marco constitucional, que creo que sí te da para ciertas cosas, por ejemplo, en seguridad, Jimmy. ¿Tú recuerdas los acuerdos que negoció el presidente Lasso? Claro, que ayer volví a leer el dictamen de la Corte ayer. Están en vigencia, ¿no? Sí, no sé si fueron aprobados, no sé si se están aplicando, pero bueno, eso se llama marco de cooperación. Convenio de cooperación no implica una sesión de base, pero algo es algo, era para control marítimo, actividades, interceptaciones, utilizar hasta donde te dé el marco constitucional para hacer convenios de intercambio de información, cooperación penal internacional, me parece importante, interceptación marítima, una especie de cooperación para poner radares, esas cosas se pueden dar. Si hay forma, aunque se haya perdido la consulta. No es como era una base. No es lo ideal, digamos. No es como era una base, porque lo explicaba Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, en una entrevista que hicimos la semana pasada, decía: el establecer estos acuerdos ya de base permanentes implican que el presupuesto de inversión de colaboración es mucho más grande que en estos convenios más chiquitos. Y eso es así. Tienes en la posibilidad en la ley también de modificar la ley de garantías jurisdiccionales para tratar de enmendar, arreglar un poco la desnaturalización del habeas corpus, habeas data, acción de protección. Se puede. Con muchas limitaciones. Pero volverá a aterrizar eso en la Corte Constitucional. No, es que va a aterrizar, porque ahora tienes tú una fiebre de demandantes. Recuerda tú que la acción de inconstitucionalidad, la demanda la puede presentar cualquier persona. Entonces, ahora tú ves que se aprueba una ley por parte del gobierno y tienes 22 demandas, 14 demandas, y el pobre secretario jurídico de la presidencia que dicen, qué mal, tiene que atender 14 contestaciones, porque no, tú tienes que... bueno, entonces hay cosas que se pueden hacer legislativamente, pero ahí viene un poco la lectura, Jimmy. Hazlas en consenso, hazlas conversando. Dicen que como técnica legislativa lo que se impone nunca es bueno. Entonces, mira si puedes sentarte con sectores que no eres amigo, pero pudieras llegar a un acuerdo, que tienen ahí un grupo de diputados, unos 4 por aquí, ponte de acuerdo, queremos esta reforma al Código de Comercio, queremos esta reforma a esta ley de garantías, queremos mirar cómo garantizamos un nuevo marco para la inversión extranjera. Yo sé que no tenemos arbitraje internacional porque está en la bendita Constitución, pero de repente podemos generar en una ley lo que se llama un contrato ley, bueno, como en Perú, el contrato ley en Perú. Bueno,
en el artículo 62 y 63 que te dice, correcto, la inversión extranjera estará protegida por un contrato ley que podrá ser sometido a arbitraje internacional. No había que, no, ese era el que yo quería poner. Está en la Constitución, bueno, claro. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con esto de los sectores estratégicos? Hoy, desgraciadamente, siguen siendo y seguirán siendo los sectores estratégicos, pero, por ejemplo, ya conversamos que está prohibida expresamente la inversión en temas que tengan que ver con agua potable. Agua potable. Correcto. Esa es la prohibición. Que no es bueno, ¿no? Pero existe. Pero en el tema petrolero, he conversado con muchos expertos, me dicen que sí hay formas de facilitarle. ¿Y qué pasa aquí? Ahí viene ya gestión de aperturar pliego, hacer bases, estudios. Tú no puedes lanzar a ningún proyecto a aperturarlo porque tiene que el gobierno decir, voy a abrir por excepción esta inversión privada, pero necesitas estudios, necesitas pliegos, necesitas bases, necesitas un proyecto de contrato, etcétera. Eso lo pudieras aperturar, pero necesitas también capacidad de gestión ahí. Y hay gente ahí que no le interesa, hay gente ahí que le interesa que sigas teniendo el Estado, ¿no es cierto? Claro, que es un claro. Fíjate, hay un ancla ahí, ¿no? Las telecomunicaciones son un sector estratégico. Toda la vida se aperturó a 2 empresas y funciona bien, ¿no es cierto? Esas empresas invierten, ahorita acaban de renovar, además generan ingresos al Estado. En minería, a mí me encanta ver a los grupos ambientalistas oponiéndose a cualquier contrato minero, pero tenemos destrozando la minería ilegal, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras aguas, y esa no se opone. Entonces, creo que hay que volver a eso. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es sectores estratégicos, con el marco que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué conviene abrir a la inversión privada? ¿En qué somos malos como Estado? Casi, ¿no? es que en sectores estratégicos, tú un sector estratégico, ¿qué necesitas, Jimmy? Plata, conocimiento, know-how. Déjalo al sector privado. Nunca el Estado pierde el control. Nunca el Estado pierde la fiscalización. El Estado es el que pone las reglas. El Estado es el que pone el control. El Estado es el que pone las sanciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, imaginémonos una inversión que se necesita para una nueva hidroeléctrica. Por la vía de la concesión de los contratos BOT no se puede. Por supuesto se puede, pero necesitas marcar un procedimiento por excepción. Claro, el Estado tiene que autorizarte, ¿no? Pero vía concesión se puede. Y la inversión eso eléctrica, construye, opera y devuelve. Lo que te digo es, el sector eléctrico, hay muchos inversionistas que están invirtiendo en Perú y en Colombia, entonces ya tienen sus bases aquí cerquita, quieren invertir en el sector eléctrico. Abre la inversión privada. Intentemos mirar hasta dónde podemos cambiar el mercado eléctrico sin constitución con lo que tenemos ahorita e intentémoslo. Yo digo, hagamos algo, ¿no? Ahora, Carlos, para tratar de traer la inversión y el recambio. Entonces no solo es un tema legal, es un tema también de voluntad política y de poner a gestores. Hoy tienes que dedicarte a eso. Poner gestores para que muevan con lo que tenemos y ver hasta dónde podemos. Obviamente, contratos Jimmy, inversiones de 200, 300 millones del sector eléctrico, con el marco que tiene bien. Una inversión de 1.000 millones sin arbitraje internacional. No va a venir. No va a venir. Y eso sí, solamente se puede cambiar. ¿Qué opción tienes? ¿Qué opción hay? Convenio de Estado a Estado. Allá. Tú firmas un convenio de Estado a Estado, Ecuador con Italia, Ecuador con China, Ecuador con haces un convenio en el cual el Estado da las garantías correspondientes de Estado a Estado y de ahí ese Estado mira qué contratistas de esa nacionalidad. Claro, o sea, el Estado, supongamos Italia, puede garantizar a la constructora tal. Nosotros garantizamos al gobierno italiano que este proyecto, que va a estar marcado por un contrato Estado a Estado, va a tener garantía soberana para efectos de el pago a eso. Pero el gobierno, en este caso, el ejemplo italiano, es el que también autoriza a la empresa italiana. Claro, ahí, claro. Es decir, sí se pueden hacer cosas. El camino es más largo, pero se puede. Largo y no necesariamente. A ver, uno como gobernante puedes pensar que le interesa al sector privado, pero a la larga dice, me voy nomás a Perú que tengo contrato ley. Tiene más facilidades, ¿no? Y tú ves ahí, solo en el sector eléctrico en Perú 3.000 millones y aquí 200. O sea,
¿no? Hay una pieza que falta y está clarísima la pieza. Todos los que hacemos derecho o analistas económicos te dicen es que la pieza que falta era estabilidad jurídica y un marco de arbitraje, que es lo que cualquier país te debe ofrecer. En todo caso, habrá que echar mano a lo difícil, a lo más largo, a lo un poquito más complejo. Yo lo que digo es, ¿no? mira, Jimmy, se iniciaron actividades de foros con empresarios académicos, etcétera, acá en Ecoté, con la UES, etcétera, en Quito con la Fundación CAST. Yo hablaba ayer con ellos, ¿qué vamos a hacer? Porque hicimos mesas temáticas para cuando esté la constituyente llevar ideas. Yo digo, igual presentemos las ideas y veamos en el marco legislativo hasta dónde podemos llegar. La academia estuvo muy activa. La de Guayaquil. Pero, exacto, sí. Pero ahora falta que esa misma academia se vuelvan a reunir en Quito, para plantear alternativas. En Quito, donde estaba, dice, la academia no se activó. No. La academia de Guayaquil se activó. La academia sí. Universidad del Río hizo comunicado. Ecotec hizo comunicado. Spoil la UES también hizo comunicado. De acuerdo. Foros. Entonces, nos activamos. Acá sí hubo mucha actividad. Sí. Ahora actívense también para plantear alternativas sin la reforma constitucional, que no es posible. Esa es mi idea de lo que creo que yo lo que digo es: participemos en la vida del Estado, ayudemos, podemos generar un buen proyecto de ley, ahora que se critica tanto. Bueno, nosotros hagámosle un proyecto de ley, entreguemos y digamos, mira, esto es lo que pensamos. Claro, gracias a Carlos de Tomaso, constitucionalista que nos ha acompañado hoy en Un Café con JJ por Ecuador TV. Estaremos con ustedes de regreso mañana a las 10 de la noche en un programa más. Que tengan un feliz descanso.